Muy buenas noches, les bendecimos en el nombre de Jesús. Mi querida Lucky de Broy, te bendigo. Qué gusto de poderlos saludar desde acá. Ani López, qué bendición desde acá, mandarle un gran saludo y decirles que les apreciamos mucho, les amamos en el amor del Señor. Amamos mucho a los que han estado fieles durante tanto tiempo en el Olivo Ministerio y seguimos adelante hasta que el Señor venga por nosotros o nosotros vayamos a su presencia. Pero lo más hermoso es poder conocer más de Él y no solo conocer más de Él, sino vivir más como Él. Y por eso es que nos esforzamos siempre en transmitir la verdadera palabra de Dios y no salirnos de acá, que aquí está contenida la sabiduría que necesitamos para poder ser victoriosos en la vida. Y no solo victoriosos en la vida, sino que nos enseña el camino de la eternidad. Mi amada Rosy Tucker, le bendecimos en el nombre de Jesús. Igual mi amada Ruti y Joel, muchas bendiciones. Mi amada hermana Elizabeth, te bendecimos en el nombre de Jesús. Un privilegio poderlos saludar desde acá y poder compartir la palabra de Dios. Miren, la palabra de Dios se escribió por más de 40 personas a través de miles de años. Pero hay un solo autor, un solo verdadero autor de toda esta bendita palabra de Dios. Por eso vemos la coherencia que tiene toda la palabra de Dios, el seguimiento que se tiene en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso este libro es lo que más debemos prestarle atención. Al que más hay tantos libros tan hermosos, tan edificantes, con tantas cosas buenas que podemos aprender de ellos, pero ninguno se compara a este hermoso libro que fue inspirado por Dios para conducirnos a la vida eterna, al conocimiento de su Hijo Jesucristo. Por lo que hoy vamos a estudiar la palabra de Dios como todos los días y espero yo no fallar nunca en proclamar esta palabra de Dios hasta el último tiempo que Dios nos permita. Hoy le pusimos los imperfectos, porque la perfección y la imperfección tienen una connotación muy, muy especial en la palabra de Dios. La perfección y la imperfección. ¿Por qué? La palabra nos dice que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y entonces la pregunta siempre que nos viene a la mente es, pero ¿cómo? Creo que todos estamos más que conscientes, incluso el apóstol Pablo estaba más que consciente que aún siendo el que había tenido revelaciones del tercer cielo, donde dice que fue llevado al paraíso de Dios. Este mismo hombre que había recibido las revelaciones que quedaron plasmadas en el Nuevo Testamento, dice, yo no lo he alcanzado todo. Pero la palabra nos dice que seamos perfectos. ¿Perfectos en qué? Entonces, entendamos la perfección y la imperfección. Porque la perfección solo la podemos tener en la vida nueva en Cristo Jesús. En lo que nosotros vivamos en Cristo, nosotros adquirimos y somos revestidos de la perfecta salvación que hay en Cristo Jesús y de sus cualidades perfectas. Pero lo que no vivimos en Cristo, allí hay imperfección en nuestra vida. Por eso Cristo tuvo que venir el perfecto por los imperfectos. Incluso esto es importante que lo veamos porque muchas personas no se acercan a Dios, a Cristo Jesús. No quieren entregarle su vida a Cristo porque se sienten imperfectos. Creo que cada uno de nosotros nos conocemos lo suficientemente bien para saber que en nuestra vida estamos llenos de cualidades y de características que no llegan y no llenan el estándar de perfección. Somos los que más sabemos, aunque muchas veces lo neguemos, pero
pero nosotros sabemos cómo está nuestra vida. Chatía Donis, abuelita Luna, les bendecimos en el nombre de Jesús. Y esto nos lleva a tener un problema con la Biblia, porque vemos que desde el principio nos dice que Dios, por ejemplo, aceptaba únicamente sacrificios perfectos. Por ejemplo, leemos en el libro del Levítico. En el libro de Levítico, capítulo 9 y versículo 2, nos habla de cómo era la forma en que Dios pedía el sacrificio, la forma en que se tenía que presentar delante de Dios. Y Levítico 9:2 nos dice, y dijo a Aarón, el sumo sacerdote, toma de la vacada un becerro para expiación. La expiación era el pago, no el pago, ¿verdad? Pero era el costo que se tenía que dar por el perdón de pecados. Toma de la vacada un becerro para la expiación y un carnero para holocausto, sin defecto. Ofrécelos delante de Jehová, sin defecto, perfecto. Y eso es lo que Dios espera, un sacrificio perfecto. Y eso es lo que Él recibe, un sacrificio perfecto. Mi querida Celia García, le bendecimos en el nombre de Jesús. Alice Ovalle, le bendecimos en el nombre de Jesús. Qué bueno que estás acá. Pero ¿cómo nosotros podemos llenar la medida de lo que Dios espera de perfección de nosotros? Esto es algo que no podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Miren, Levítico 21. Dice el libro de Levítico, capítulo 21 y versículo 21, que incluso los que servían a Dios debían ser perfectos en todo para servirle a Dios. Levítico 21 nos dice, ningún varón de los descendientes del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. ¿Hay defecto en él? No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Mira qué tremendo, qué requisitos tan absolutamente altos son los que requiere Dios para recibir servicio, ofrenda, sacrificio a Él, para acercarnos a Él. Realmente el significado aquí era acercarnos a Él, porque los sacerdotes se acercaban a la presencia de Dios. Tenían que ser perfectos. ¿Y quién cumple el estándar de perfección? Ya vimos que ni siquiera a Pablo en el Antiguo Testamento, y te quiero decir que ninguno de los hombres y mujeres del Nuevo y del Antiguo Testamento pudieron cumplir ese estándar de perfección absoluta para acercarse nuevamente a Dios. Y es aquí donde la Biblia nos empieza a hablar y a decir que entonces nosotros no podíamos cumplir esa perfección que Dios espera para ser agradables a Él. Creo que, no sé si les comenté una vez que vi un video donde hay un predicador en la calle hablando y está predicando y una mujer se acerca para hablar, ¿verdad? Así recio, y le dice, pero bueno, entonces tú dices, ¿cuál es el parámetro que tú dices que tenemos que alcanzar para llegar al cielo? Y él le dice, ser perfectos. Pero tú nos acabas de decir, le dice, es una contradicción, que aquí nadie es perfecto, ¿sí? Entonces, ¿quiere decir que no hay nadie en el cielo? No, si hay mucha gente en el cielo. Y entonces te estás contradiciendo, no, le dice.
Porque solo Cristo, en toda la historia de la humanidad, solo Cristo fue perfecto en todo, de principio a fin. Fíjense que Adán fue creado perfecto. Eva fue creada perfecta. Ni Adán ni Eva tenían un solo defecto físico, moral y espiritual al ser creados. No lo tenían. Pero no caminaron en perfección y cayeron en pecado. Y el pecado deformó la perfección de la imagen de Dios que había en ellos. Solo Cristo fue el único perfecto en todo. Incluso algunos han dicho, no, es que la madre de Jesús era perfecta en todo, porque no. Ella misma en su cántico, cuando el ángel se le aparece en revelación, ella reconoce que tiene necesidad de un Salvador, porque también, como todo ser humano, tenía pecado. Solo Cristo cumplió el estándar de perfección de Dios de principio a fin. Desde su nacimiento hasta entregar su vida a la cruz de Calvario. Fue el sacrificio perfecto. Como decía Levítico 9:2 que leímos. Él fue el único sacrificio que era sin defecto, porque incluso los animales del Antiguo Testamento que Dios pedía que fueran sin defecto, no eran completamente sin defecto, porque por eso el sacrificio era imperfecto y tenía que realizarse cada cierto tiempo. Los sacerdotes, aunque pudieran tener físicamente todos sus órganos, sus miembros en perfección, tenían algún tipo de defecto moral o espiritual. Solo Jesucristo cumplió perfectamente ser la ofrenda y el sacerdote que presenta la ofrenda delante de Dios para ser agradables a Él. El pecado nos lleva, se recuerda que vimos el miércoles pasado, esa escena judicial cuando le estábamos leyendo el libro del profeta Zacarías, y que vemos en lo espiritual, quitando ya toda aquella superficialidad con la que podemos cubrirnos. Se ve una escena espiritual donde está el ángel de Jehová, que es Cristo. Está Satanás como el fiscal, podríamos decir, el acusador. Y se encuentra delante de ellos el acusado, que es el Josué, un sumo sacerdote, el sumo sacerdote en los tiempos del regreso del exilio. Pero él estaba con sus vestiduras manchadas, porque delante de Dios, al quitar todo aquello que nos envuelve o queremos envolvernos nosotros, está la realidad espiritual, y Josué tenía sus vestiduras manchadas. Y nosotros también. Solo la sangre de Jesucristo, solo cubiertos con la sangre del Cordero, nosotros somos revestidos de la perfección del Cristo de la gloria. Pero ¿cómo puede pasar esto? Miren, ¿se recuerdan que alguna vez les comenté este pasaje que a mí me llama mucho la atención? Que cuando en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, el versículo de 6 al 8, la Biblia nos narra una historia muy, muy bonita, que fue la toma de Jerusalén. Jerusalén no fue conquistada en el tiempo de Josué, cuando entraron a la tierra prometida. No, pasaron cientos de años para que Jerusalén fuera conquistada por los israelitas. Pasaron cientos de años.
Y no había sido posible para Israel poder conquistar ese lugar. Hasta que David, con el motivado y levantado por el Espíritu Santo de Dios, va y dice que marchó con sus hombres a tomar Jerusalén, que estaba habitada por los jebuseos. Laila Rodríguez, le bendecimos en el nombre de Jesús. Mi hermano Aquilino, qué bendición, lo saludamos, lo bendecimos y lo felicitamos por su reciente matrimonio. Pues vamos a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 8, donde nos habla acerca de esta toma de Jerusalén, porque hay una enseñanza que va relacionada, que creo que nos va a ayudar. Y dice la palabra de Dios: entonces marchó el rey, segundo libro de Samuel, capítulo 5, del 6 al 8. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén, contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Jerusalén no siempre fue la capital de Israel, pero Dios en su misericordia ya había pensado esa ciudad para asiento de su gloria. Dice, contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá. Había una batalla que se estaba librando. David queriendo tomar la ciudad, y los jebuseos, que era una ciudad fortificada, le dijeron: tú no entrarás acá. Pero miren lo que le dicen a continuación: pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Mira, interesante lo que va a pasar acá. Ellos le dijeron: tú no vas a tomar esta ciudad. Nosotros somos un lugar fuerte, protegido, muros anchos, tenemos un ejército lo suficientemente poderoso. Aún los más débiles de la ciudad, aún los con mayores defectos, te van a echar de aquí. Los ciegos y los cojos te van a echar. Pero tomado de la mano de Dios, dice el versículo 7, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal, porque hay un canal, hay una tremenda historia con esto. Hay un canal que sube donde pasaba agua, que sube, y ahí subieron los soldados de David para entrar a la fortaleza. Suba por el canal y hiera. Miren la orden de David: hiera a los cojos y a los ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto dijo: ciego ni cojo entrará en la casa. Este era un reflejo de David. Primero por el desprecio que le habían hecho estos enemigos, de que estos débiles eran los que lo iban a vencer. Y la reacción de David fue que ninguno de ellos quedara. Pero también dijo algo importante. Dijo: ni ciego ni cojo van a entrar a la casa. ¿A qué casa? A la casa de Dios. Mira, era tremendo, pero era una realidad. Y era una realidad en Israel. Y leímos ahí porque era una realidad que no podía haber un sacrificio con defecto, que no podía haber un sumo sacerdote con defecto. Y nadie podía entrar a la presencia de Dios con defectos en el alma. No, aquí podríamos decir, tal vez no es el defecto del cuerpo, pero es el defecto del alma, el pecado. Dios hizo todo bueno en gran manera, pero ante Él nada se puede presentar imperfecto. En Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Hebreos 12, 14. Mi hermana Zoila Vázquez, le bendecimos en el nombre de Jesús. Nos dice Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos
y la santidad, sin la cual nadie, escucha bien, nadie verá al Señor. La regla continúa. La regla que se puso de que la ofrenda era sin defecto, que el ministro era sin defecto, que no entrarían ni gente con defectos, continúa. Porque dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Sin santidad. Y la pregunta es, ¿somos absolutamente santos? ¿Por nosotros mismos? No, la respuesta es no. Solo cubiertos con la sangre de Cristo, solo bajo la cobertura de ese sacrificio, nuestro Padre Celestial puede fijar los ojos en nosotros y nosotros entrar a su presencia. Solo cubiertos con la sangre de Cristo, nosotros podemos presentar sacrificios de alabanza, de adoración. Podemos presentar nuestra vida en sacrificio santo y agradable a Dios. Solo a través de la cobertura de la perfección de Cristo, podemos presentarnos como lo que hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Solo a través de Cristo. Por eso, sin santidad nadie puede ver a Dios. Con nuestra propia santidad no podemos ver a Dios. Pero la santidad de Cristo es la única que cubre todo nuestro ser. Y un gran amor cubre multitud de faltas. Y el amor de Cristo es el amor más grande mostrado en la historia de todo lo creado. Ese gran amor cubrió la multitud de tus faltas y las mías. Nosotros estábamos manchados con el pecado. Nos volvimos cojos y ciegos espirituales. Cuando el pecado se manifiesta en cualquier ser humano, su espíritu muere. Y tenemos una muerte espiritual. ¿Cuándo llega esto? Miren, el ser humano nace y nace en inocencia. O sea, nosotros podríamos decir claramente que un bebé que nace aún no ha decidido entre el bien y el mal, aunque ya trae en su ADN, podríamos decir, no sé si será realmente la mejor palabra para usar, pero sí podríamos decir, trae dentro ya de su ser el germen para que lo impulsa al pecado. Pero un bebé, un niño pequeño que aún no ha elegido entre el bien y el mal, está con conciencia pura delante de Dios. Si un bebé muriera, su alma regresa y va a Dios. Pero cuando el ser humano, no importa qué sea o qué edad tenga, pierde esa inocencia y puede elegir entre el bien y el mal, y elige el mal, elige algo que no está en la voluntad de Dios, ahí entra el pecado y ocurre una muerte espiritual, no la muerte física, pero la muerte espiritual nos lleva a la muerte física. Entonces nosotros manchamos nuestra vestidura, la vestidura de pureza y de santidad, de inocencia. Y entonces nos volvemos imperfectos. Y como empecé diciendo, como decía David, ¿verdad? Ni los ciegos ni los cojos entrarán a la caja, pero a la casa de Dios hablemos ahora. Cuando pecamos nos volvemos ciegos espirituales. Ya no podemos ver las grandezas de Dios. Nos volvemos cojos espirituales, no pudiendo caminar correctamente el camino que nos conduce a Dios.
Y entonces, ¿qué pasa? David dijo, aquí ningún cojo, ningún ciego va a encontrar, no va a entrar a la casa de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Y entonces, ¿qué pasa? Nunca más podremos encontrar a Dios. Nunca más podremos estar en su presencia. Y esto es impactante. Porque si un ciego no puede ver el camino de Dios y un cojo no puede caminar el camino de Dios, ¿cómo encontramos a Dios? No lo hacemos. Dios tuvo que bajar del cielo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Su Hijo, el amor de Dios hizo que su Hijo unigénito viniera a encontrarnos. Viniera a encontrarnos. Porque éramos cojos y éramos ciegos. Andábamos dando palos por el mundo. Pero Cristo se acercó a nosotros. Cristo descendió para encontrarnos, porque no podíamos encontrar a Dios. No podíamos. Y entonces vemos, y lo hemos leído algunas veces, vemos cómo este David, que sentenció que ningún cojo, ningún ciego podría entrar a la casa. Y él habló de la casa, él hablaba de su casa, que era el lugar del rey, de la comunión con los hermanos. Pero luego David, la Biblia marca en segundo libro de Samuel, capítulo 9 y versículo 3, que dice que David fue movido a misericordia. Y este es un ejemplo de Dios. Pastor Douglas Morataya, te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bendición saber que está allá en el puerto y que está con plena salud. Y David, ahí en segundo libro de Samuel 9:3, dice que él fue movido a misericordia. Él fue un reflejo humano para que nosotros pudiéramos entender el amor y la misericordia de Dios. Porque Dios, al igual que David, Dios fue movido por su misericordia eterna, divina y perfecta. Por ti y por mí. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. No, Dios no nos debía nada, pero fue movido a misericordia para rescatarnos. Y David dice en 2 Samuel 9:3, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de pies, cojo. ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien le pueda hacer misericordia? Y miren, el corazón de Dios fue movido a misericordia por ti, por mí. Tú no merecías, ni yo merecíamos la misericordia de Dios, el amor de Dios. Porque estábamos peleados con Dios. Habíamos deshonrado a Dios con el pecado. Pero la misericordia de Dios se extiende, al igual que David quiso decirle, miren, ahí habrá alguno de la casa de Saúl a que yo le pueda hacer misericordia. Y nosotros éramos a los ojos de Dios como Jonatán, como el hijo de Jonatán. Cojos, porque ya la historia todos la sabemos, ¿verdad? Que era un muchacho cojo, imperfecto. No tenía derecho a entrar a la casa del rey. Y en versículo 7, ahí mismo de segundo libro de Samuel 9:7, dice, cuando lo manda a traer, y este hombre se presenta con temor.
Miren, ante la presencia de Dios, cuando verdaderamente nos presentamos de haber vivido una vida de pecado, una vida alejada de Dios y nos presentamos a su presencia, hay temor, hay temor. Yo creo que todo ser humano en algún momento sabe que cuando hace lo malo va a haber algún tipo de castigo, algún tipo de algún tipo de juicio que le espera más allá. Aún el hombre más malo, aún el hombre que se dice más ateo, sabe que hay una consecuencia para sus acciones en algún momento. Y la palabra nos dice en el versículo 7 de segundo libro de Samuel 9, que se presenta tembloroso y asustado delante de la presencia del rey. Él era cojo y era hijo de Saúl. Era uno de los que podía reclamar el trono de David. No sé si se habían puesto a pensar eso, pero él era el único que podía reclamar el trono de Israel nuevamente, porque era el nieto del antiguo rey. Y lo más probable que es presentarse ahí merecía la muerte, así como tú y yo merecíamos la muerte. Pero David le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mira, esto es una cosa tremenda, porque por amor a Cristo, por amor a su Hijo perfecto, que entregó su vida en un sacrificio que fue agradable para Dios. Fue el único sacrificio perfectamente agradable que subió delante de la presencia de Dios, y fue un sacrificio en pago por mis pecados y por tus pecados. Y por amor a su Hijo Jesucristo, por amor al sacrificio perfecto, fuimos perdonados. Y David le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre. Por amor a Jesucristo, Dios ha hecho misericordia contigo. Y dice, y te devolveré las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás para siempre en mi mesa. Dios nos rescata de nuestra imperfección, de la imperfección a la que llegamos por el pecado, para volver al propósito de ser perfectos delante de Él, perfectos en amor, perfectos en obediencia, perfectos en misericordia. Nosotros en sí mismos no somos santos, pero la Biblia nos llama santos, porque hemos sido santificados. Y cuando estamos cubiertos por esa preciosa sangre de Cristo, por ese sacrificio perfecto, nosotros somos llamados santos, somos llamados perfectos. Pero si alguien sacara su manita o su piecito un poquito fuera de esa cobertura, se miraría su imperfección, se miraría su debilidad, se miraría nuestra ceguera y nuestra cojera. Jesús fue el único que se presentó como el sacerdote y el sacrificio perfecto para destruir por medio de su muerte nuestra vergüenza. Era el único que pudo lograr, y lo hizo, recuperar la bendición de Dios para nuestra vida. Porque solo cuando se presentaba el sacrificio perfecto y lo presentaba el sacerdote en perfección, se derramaba la bendición de Dios, la perfecta bendición de Dios. Y el sacrificio de Cristo no solo nos liberó de la muerte, nos regresó al estado en la bendición de Dios sobre nosotros. Hebreos capítulo 9 y versículo 14. Hebreos
La carta a los Hebreos, capítulo 9 y versículo 14. Dice la palabra de Dios: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mira, primero este pasaje es maravilloso porque aquí nos habla también de la Trinidad, que es un principio de enseñanza básico para cada uno de los cristianos. Dice, la sangre de Cristo se entregó mediante el Espíritu eterno, Hijo, Espíritu, y se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Las tres personas de la Trinidad participando en la obra redentora de la humanidad. Pero más allá de esto, nos dice que la sangre de Cristo fue ofrecida por Él mismo. Él mismo ofreció esa sangre sin mancha. La sangre de Cristo es perfecta, sin mancha. ¿Y cuál es esa perfección de la sangre? Por eso te digo que tal vez el ADN es lo que transmite ese pecado que se ha denominado el pecado original. Pero el único que tuvo una sangre perfecta era Cristo. Y Él se ofreció a sí mismo sin mancha para limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Obras muertas. La obra imperfecta. ¿Qué son las obras muertas? Toda obra que Dios no nos ha pedido por medio de su Espíritu Santo y de la palabra de Dios es una obra muerta. ¿Y a qué le llama obras muertas? Son las obras que no tienen trascendencia eterna. La obra muerta es algo que puede tener una trascendencia temporal, un resultado inmediato, pero no va a pasar la eternidad. ¿Y cuándo hacemos obras muertas? Cuando actuamos en imperfección, fuera de la voluntad de Dios. Solamente cuando venimos a Cristo, la sangre de Cristo limpia toda mancha de nuestra vida delante de Dios y limpia nuestra conciencia para que podamos servir a Dios, al Dios vivo. ¿Cómo podemos servir a Dios? A Dios se le sirve de muchas maneras. Y hay mucha gente que le sirve a Dios. Pero le estamos sirviendo en perfección. Pero ¿cómo puedo servir en perfección? Cuando nosotros nos abocamos, cuando nos ponemos bajo la cobertura de ese sacrificio perfecto y nos dejamos llevar por esa voluntad del Espíritu Eterno, como lo menciona aquí Hebreos 9:14, que nos guía a hacer aquello que Dios nos ha mandado hacer. Entonces funcionamos como sacerdotes de Dios. Podemos llevar nuestra alabanza, nuestros sacrificios delante de Dios. Y esos sacrificios son recibidos como sacrificios perfectos porque pasan a través del sacrificio de Cristo. Todo sacrificio entregado a Dios tiene que pasar a través del sacrificio perfecto, que es Cristo Jesús. Mefiboset, ¿ustedes se recuerdan? El hijo de Jonatán. Fue traído y le fue quitado su vestidura de inmundicia y fue puesto en la mesa del rey.
Nosotros también hemos sido quitados como el Josué, el sumo sacerdote Josué que vimos en Zacarías. Han sido quitadas nuestras vestiduras por el amor y la misericordia de Dios, no por nuestros méritos, por el sacrificio perfecto de Cristo, esa sangre preciosa que es ese jabón de lavadores, el único que puede quitar toda mancha de nuestra vida. No solo cubrirla, quitarla. Al sacerdote Josué le fueron quitados las vestiduras inmundas, las vestiduras corruptas, fueron quitadas, no fueron borradas, fueron quitadas completamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno permanece en Cristo, permanece en obediencia, permanece en fidelidad, permanece en seguir todo lo que se le ha mandado a través de Cristo. Nueva criatura es. Nueva criatura es. Las vestiduras viejas fueron quitadas. El pecado pasado fue quitada. La culpa fue demolida de sobre tu vida. Ya no tienes que vivir una vida recordando con culpabilidad lo que se hizo o lo que no se hizo. Ya no tienes que pasar una vida donde el acusador está siempre con el dedo señalándote y diciéndote culpable, y tú agachado. Porque Cristo pagó ese precio de tu pecado en la cruz para que fuera quitada de tu vida la culpa, para que fuera quitada de tu vida la mancha, la vergüenza, la imperfección. Nos duele mucho la imperfección de nuestra propia vida. ¿Por qué no hicimos esto? Si lo hubiera hecho mejor, si hubiera dicho esas palabras, si mejor no hubiera firmado, si hubiera ido, si no hubiera ido. Nos duele nuestra imperfección. Pero Cristo quita de ti la mancha, la culpa, el pecado, para que caminemos ahora el camino de la perfección en Él, de la santidad en Él, de su perfecta voluntad en Él. Nuestro pecado ha sido quitado. Se nos ha llamado a la mesa. Hemos sido restituidos como hijos de Dios. La sangre de Cristo cubre nuestra cojera. La sangre de Cristo limpió nuestros ojos de la ceguera espiritual. Ahora podemos ver a través de la perfección de Cristo la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Ya no te acuses por cómo estás hoy. Ya no te acuses. Las cosas viejas pasaron. Hoy es el día de sumergirnos en Cristo. Sumergirnos y quedarnos allí, bajo la cobertura de su perfección. Porque de hoy en adelante, si caminamos con Él, caminaremos la vida de perfección que hay en Cristo Jesús. Nos presentaremos en nuestra vida para vivir la vida de perfección en su presencia. Con Josué, ¿se recuerdan? El ángel de Jehová lo reprendió a Satanás. Ya no puede señalarlo. Ya no puede seguir acusándolo. Y es lo que hizo Jesús. Es cierto lo que él hizo, lo que ella hizo. Es cierto lo que dejó de hacer. Es cierto lo que pasó. Pero yo pagué
por su imperfección, por su pecado, por su corrupción. No recibas ya más la condenación, el señalamiento, el rechazo. Aunque las personas puedan seguir señalándote, aunque Satanás pueda seguir señalándote, pero tú puedes levantar tu cabeza. Tú puedes levantar hoy tu rostro a aquel que pagó por ti y decirle: gracias, Señor. Gracias, porque pagaste mi deuda, pagaste mi dolor, pagaste mi imperfección, y hoy a la acusación ya no tiene sustancia ni cabida en mí. Nuestra cojera ha sido sanada. Antes podíamos andar en cualquier camino. Hoy nuestros pies han sido enderezados. Hoy tus huesos, tus músculos han sido enderezados para que camines el camino de Dios. Tus ojos fueron abiertos para que ya no camines en tinieblas, sino en la luz de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy vamos a orar para que Dios nos muestre que el sacrificio perfecto de Cristo y su Espíritu Santo hoy hable allá a tu corazón. Que aquellos rezagos que aún podías tener, aquellas debilidades, desobediencias que aún podías tener, hoy sean dejadas atrás. Hoy vengamos al altar completos, ya no dejando nada de nosotros para Satanás, ya no dejando nada de nosotros en el mundo, sino que viniendo completos al altar donde fue sacrificado el Cordero perfecto de Dios, donde la sangre viva aún hoy está cubriendo nuestro pecado. Padre Santo, te pido, mi Dios bendito, en el nombre de Jesús, que sea quitada toda culpa del corazón de tus hijos, de tus hijas. Que sea quitada la vestidura de rechazo, la vestidura de los traumas, la vestidura del dolor, de la imperfección y del pecado. Que la vestidura maloliente del pasado hoy sea quitada por tu preciosa unción, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia de nuestra vida, quitada. Y hoy, Señor bendito, venimos a ti para que seamos vestidos con vestiduras de santidad, con una nueva naturaleza, libres de la acusación de Satanás, libres de la acusación por nuestra culpa. Hoy hemos sido libres para presentarnos perfectos en ofrenda, en servicio a Dios. Hoy sé libre. Sé libre. Libre para gozarte en tu Dios. Libre para caminar ligera este camino de la vida. Porque este camino nos lleva a la libertad eterna, en la cual estaremos para siempre con nuestro Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Qué privilegio poder orar por ustedes. Hoy quiero invitarlos también. Salió de parte de Alianza Evangélica un llamado para que oremos, para que tengamos un día de ayuno y oración nacional.
el 11 de abril. Ese día vamos a ayunar. El llamado es de 6 de la tarde del 11 y terminar el día a las 6 de la tarde del día 12. Te invito a que te unas para que oremos por la nación, por nuestra nación Guatemala. Incluso los que están lejos pueden orar también ahí por su nación. De hecho, con mi esposa, desde el día de mañana vamos a iniciar unos tiempos de oración. Tenemos siempre nuestros tiempos de oración, pero específicos por nuestra nación. Y vamos a terminar ese tiempo especial, porque siempre seguimos orando, del 11 al 12 de abril. Los motivo, para que no dejemos pasar las oportunidades para la búsqueda de la presencia de Dios. El ayuno no es, creo que vamos a dar un tema del ayuno, para que sepamos qué es y qué no es. Lo vamos a hacer el próximo domingo. Pero lo importante es que no perdamos la oportunidad de buscar a Dios. Y cuando somos convocados como pueblo, como una sola iglesia, que somos parte de la iglesia de Cristo Jesús, nos unamos para clamar, porque la oración del justo puede mucho. Y mis amadas hermanas, abuelita Luna, mi hermana Rosy, María Luisa Minera, que están ahí en Estados Unidos, tomen ese tiempo también para orar por su nación. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Y les estaremos aquí recordando y avisando y volviendo a recordar para que estemos juntos y unidos en la oración. Esto es bueno y agradable a Dios. Les mando un gran saludo. Que la paz del Señor quede con ustedes. Si quieren mandar tus ofrendas, puedes contactarnos aquí al Olivo Ministerios. Muchas bendiciones y nos esperamos el día miércoles a las 8 de la noche para seguir el estudio del profeta Zacarías en los estudios Biblia en Mano. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bendiciones.